Hace ya 10 años, mi madre trabajaba en un restaurante de hamburguesas en el centro de Puebla. Ahí hizo muchas amigas. Salía como a las 11 de la noche y los fines de semana se iba con sus amigas a tomar una cerveza o a cenar algo. En ese entonces yo tenía 16 años y siempre esperaba que llegara a casa, aunque me desvelara. Tenía un novio a quien quería mucho. Era muy feliz con él y con mi vida en ese entonces. Pero una noche, todo cambió. Eran como las 2 de la mañana y mi madre aún no llegaba. Comencé a preocuparme y le marqué, pero no contestó. Un rato después llegó con 2 amigas a casa. Yo no soy muy social que digamos, así que simplemente las saludé. Una se llamaba Raquel y la otra Daniela. La verdad es que Daniela, al verme, me dijo que estaba hermosa, y luego dijo que le gustaba para nuera. Comentó que tenía un hijo de mi edad, más o menos. Me sorprendió que me dijera algo así, y pensé que seguramente era porque estaba borracha. Así que no le presté atención, solo sonreí. Pusieron música y comenzaron a platicar. Yo solo me metí a mi cuarto. Pasado un rato, escuché que Daniela gritó mi nombre para que fuera con ellas. Me dio pena y tuve que ir. Daniela volvió a decirme lo mismo, que me quería para nuera, que su hijo era muy guapo, que hacía mucho ejercicio y que era muy inteligente. Me enseñó fotos que tenía de él en su teléfono, y me incomodé bastante por la insistencia de la señora. No dije nada, solo me limité a sonreír. Después de eso regresé a mi cuarto con una sensación extraña. Me sentía incómoda y confundida. Cerré la puerta y me acosté, pero no pude dormir. Escuchaba las risas y la música mientras pensaba en lo raro de la situación. Nunca me había pasado algo así, y no sabía cómo sentirme. Al día siguiente, mi madre se levantó tarde. Yo no mencioné nada de lo ocurrido, porque pensé que no tenía importancia y que todo había sido producto del alcohol. Seguí con mi rutina normal, ir a la escuela, ver a mi novio y distraerme. Y olvidé el tema de Daniela y su hijo. Aunque debo decir que la señora era muy linda. Tenía una personalidad muy sonriente, muy amable y me caía bien. Solo era ese detalle que me había incomodado. Poco a poco, Daniela comenzó a ir más a la casa. Cenaba con mi mamá o iban a tomar algo los fines de semana. Me empecé a llevar bien con ella, y ya en una plática más seria, dijo que su hijo tenía 16, que vivía en Ciudad de México, y que era un chico demasiado inteligente. Él se había criado con su abuela, porque ella había sido mamá muy joven, y se había dedicado a trabajar, pero que a pesar de eso, tenía una buena relación con él. También mencionó que tenía otras 2 hijas, Mariana y Sofía, que igual eran jóvenes. Y así, la conversación fue fluyendo a varios temas interesantes, e incluso nos invitó a los 15 años de Sofía. Serían en un mes más o menos. Vivían muy cerca de ahí, entonces sería fácil llegar. Después de eso, todo siguió con normalidad. Yo no le di mucha importancia a la fiesta, la vi como un evento más. Pero la vida no estaba siendo muy fácil para mí. Comencé a tener muchos problemas con mi novio. Sentía que ya no era el mismo, y eso me dolía demasiado. Él comenzó a distanciarse, hasta que un día simplemente terminó la relación. Me sentía triste, confundida, y con un vacío que no sabía cómo llenar. Pasé varios días llorando en silencio y tratando de aparentar que todo estaba bien. En la escuela me costaba concentrarme, y en casa prefería estar sola. Mi mamá notó que algo no estaba bien conmigo, pero yo no quería hablar del tema, solo decía que estaba cansada. Daniela seguía visitándonos, y sin darse cuenta, su presencia se volvió una distracción. A veces me ayudaba a pensar en otras cosas y a salir un poco de mi tristeza. Llegaron los 15 años de Sofía y decidimos ir. Yo no tenía muchas ganas, pero sentía que quedarme en casa sería peor. Y bueno,
Llegamos a la fiesta, y ahí Daniela me presentó a sus 2 hijas. Sofía claramente tenía 15 años, y Mariana tenía 18. La verdad es que, en cuanto las vi, sentí algo raro, una vibra extraña, como cuando alguien de plano no es de tu agrado, a pesar de que fueron muy amables, en exceso diría yo. Eran ese tipo de chicas muy exageradas, y según con muy buena vibra. Pero hubo algo en ellas que no me daba buena espina. En ese momento pensé que a lo mejor solo era mi imaginación o mi prejuicio, y no le di importancia. Más tarde llegó el hijo de Daniela, y sin pensarlo 2 veces, ella me lo presentó. Se llamaba Ernesto. Era un chico bastante apuesto. Su piel era clara, sus ojos grandes, cejas pobladas, cabello negro y bastante fuerte. La verdad es que me pareció muy lindo y amable. Era demasiado educado para su edad. Su mamá nos dijo que bailáramos, pero ninguno de los 2 sabíamos bailar. Le dije que era un gusto conocerlo, y él me dijo lo mismo. Me fui a mi mesa, y esa noche no hubo más interacción con Ernesto. Igual yo no quería saber nada de nadie después de mi dolorosa ruptura. Después de esa noche nos regresamos a casa, y yo me sentía cansada. No solo físicamente, sino emocionalmente. La fiesta no me había provocado nada especial. Solo confirmó que yo seguía en proceso de duelo. Ernesto me había parecido agradable, pero nada más. Aunque después de ese evento, la convivencia con Daniela y su familia se hizo más común. Comenzamos a salir más, íbamos a caminar o a desayunar a su casa, y comencé a llevarme un poco más con sus hijas. A veces hasta hacíamos pijamadas, veíamos películas y jugábamos videojuegos. Siendo sincera, nunca tuve confianza con ellas al 100%. Aún no sentía que fueran personas que valieran la pena como amigas. Pero pues, en las convivencias con Daniela siempre iban ellas, o íbamos a su casa. Así que ya era más el protocolo de llevarnos que algo genuino. Al menos así lo sentía yo. Pasado un tiempo, por las fechas de Navidad, el esposo de Daniela me comentó que iban a realizar una posada y una pequeña pastorela, y que le encantaría que fuera uno de los personajes. Como no sabía qué decir, terminé aceptando. Los ensayos eran casi todos los días durante una semana, y en todos estaban Mariana, Sofía y Ernesto, quien estaba de vacaciones. Todos participábamos en la pastorela, y comenzamos a hablar más. Ernesto y yo nos llevábamos muy bien, y no voy a negar que empezó a gustarme. Era muy inteligente, muy centrado y muy guapo. Esa pastorela hizo que algo entre nosotros comenzara a surgir. La pasábamos muy bien en los ensayos, y cuando llegó el día de la pastorela quedó muy bien, todos nos felicitaron. Desde ahí, los días que aún quedaban de vacaciones, Ernesto y yo los aprovechamos para salir. Íbamos a caminar o por un café. En ese entonces no teníamos mucho dinero, pero aún así la pasábamos bien, y el recuerdo de mi exnovio era menos frecuente, hasta que gracias a Ernesto fue casi nulo. Daniela estaba encantada con la cercanía que teníamos. A veces hacía comentarios como: "Yo sabía que iban a llevarse bien", o "Ya ven, se los dije", lo cual me incomodaba un poco, pero lo dejaba pasar. Mi mamá también notó el cambio en mí. Sonreía más, salía de mi cuarto y ya no estaba tan ausente. No me dijo nada directamente, pero supe que se sentía tranquila al verme mejor. Todo fluyó de manera muy sana y bonita. Incluso me empecé a llevar mejor con Sofía y Mariana, en general con la familia de Ernesto. Noté que él también se llevaba muy bien con todos. A pesar de que no había crecido con sus hermanas, eran muy cercanos, pero especialmente con Mariana. Casi siempre estaban juntos, hablaban mucho y me di cuenta de que Mariana siempre le mandaba mensajes cuando estábamos juntos.
Eran bastante cercanos, y para mí estaba bien. Los problemas comenzaron cuando Mariana ya me tenía tanta confianza que me usaba para cubrirla cuando tenía que irse con el novio por la madrugada, algo con lo que yo no estaba de acuerdo, pero era mi amiga y no me quedaba de otra. Hasta hubo veces en las que me pedía ir por pastillas del día siguiente, según para una amiga, y yo le decía que no. Me daba mucha pena hacer eso, y en el fondo sabía que eran para ella. Como era una persona bastante rara, se enojaba muy feo cuando le decía que no, y cuando Ernesto me pidió que fuera su novia, ella se distanció definitivamente de mí. No entendía muy bien por qué, porque nunca he sido una persona que insiste. Su hermana Sofía me hablaba normal, pero solo para lo necesario, o cuando me veía en su casa. Después de que Ernesto me pidió que fuera su novia, y que yo acepté, sentí que por fin algo bueno estaba tomando forma en mi vida. No fue una decisión impulsiva, lo pensé bien. Me sentía bien con él, cuidada y escuchada. Y cuando se fue a la Ciudad de México, iba a visitarlo de vez en cuando los fines de semana, o él venía a verme. Era una relación a distancia, pero muy bonita. Su familia en Ciudad de México, principalmente su abuela, era muy linda conmigo. Siempre me preparaba de comer cuando iba, y me sentía muy feliz con esa nueva etapa en mi vida. Y quien más feliz estaba era Daniela. Me parecía chistoso cómo ella desde el principio me estuvo insistiendo con eso, y se le volvió realidad. Y la amistad que tenía con sus hijas, la verdad me dio un poco igual perderla, porque como había dicho, nunca las sentí 100% sinceras conmigo. Ernesto era atento, cariñoso y muy maduro para su edad. Sin embargo, había momentos en los que se mostraba distante sin razón aparente. A veces tardaba en responder mensajes o cancelaba planes diciendo que estaba ocupado con su familia. Yo lo entendía, sabía que no era fácil vivir lejos y mantener una relación, así que nunca le reclamé nada. Pero Mariana seguía siendo un tema incómodo. Aunque ya no éramos cercanas, su presencia se sentía incluso a la distancia. Ernesto hablaba de ella con frecuencia, más de lo que yo hubiera esperado. Me contaba que estaba pasando por momentos difíciles, que tenía muchos problemas, que necesitaba apoyo. Yo trataba de ser comprensiva. Al final era su hermana. Y cuando Ernesto estaba en Puebla, íbamos a su casa y ahí estaba ella. Me saludaba con su voz chillona y su sonrisa falsa. Pero a veces, cuando Ernesto y yo estábamos en su cuarto, viendo una película o platicando, entraba sin tocar la puerta, y cuando me veía, ponía cara de pocos amigos. Con el tiempo, esas situaciones comenzaron a repetirse, y dejaron de parecer coincidencias. Cada visita a la casa de Ernesto incluía la presencia constante de Mariana, siempre pendiente de dónde estábamos, de qué hacíamos y de cuánto tiempo pasábamos juntos. Su actitud cambiaba, dependiendo de si yo estaba o no cerca, y esa tensión se volvió cada vez más evidente. Yo intentaba no darle importancia, convencerme de que solo se trataba de celos normales entre hermanos, o de una personalidad complicada, pero de verdad, ella era cada vez más grosera conmigo. Cuando llegaba a su casa, a pesar de que no era seguido, cuando la saludaba, me barría con la mirada, hacía caras y no me contestaba el saludo. O a veces se ponía a hablar de mí con su papá a propósito, y se reía descaradamente. Siempre se portaba muy mal, como cuando hacía comentarios indirectos sobre personas que no eran bienvenidas, o sobre mujeres que no sabían respetar familias ajenas, mientras me miraba de reojo. Todo era tan evidente que dejaba de ser casual, y lo peor era que Ernesto no decía nada. La verdad es que no entendía qué le pasaba a Mariana. Nunca le había hecho nada, jamás fui grosera con ella, pero parecía que me odiaba. Nada que ver con Sofía, que era amable a pesar de todo.
Un día que estábamos en esa casa, mientras ayudaba a Ernesto a buscar unos papeles, sin querer vi la puerta del cuarto de Mariana entreabierta y me asomé. Vi que había una figura de la Santa Muerte en un pequeño altar con flores. Esa imagen se me quedó grabada de inmediato. No era tanto por la figura en sí, sino por la sensación que me provocó verla en ese contexto, en ese cuarto, después de todo lo que ya venía sintiendo. Cerré la puerta con cuidado y seguí con lo que estaba haciendo, pero la imagen no se me borró de mi cabeza. Era algo extraño para mí, aunque respetaba las creencias de cada quien. Se ponía cada vez más difícil ir a esa casa. Incluso le decía a Ernesto que no quería ir, que fuéramos a otro lado. Pero como no teníamos mucho dinero y no teníamos a dónde ir, él siempre decía que era el mejor plan. No le decía nada de su hermana, porque no quería tener un problema con él, y más que la defendiera a ella. Estaba segura de que así sería, y eso me daría mucho coraje, así que mejor no comentaba nada. Pero Mariana estaba empezando a cansarme. Era muy grosera conmigo. Pero un día se puso como loca. Ernesto y yo estábamos sentados en su habitación, y la situación se había puesto muy romántica. Terminamos en su cama, y de un momento a otro entró Mariana sin tocar como siempre. Ambos nos tapamos con las sábanas de la cama. A mí me dio mucha pena, y por lo visto a Ernesto coraje, quien le dijo que tocara la puerta cuando quisiera algo. Pero Mariana, en lugar de disculparse, comenzó a gritarme que era una asquerosa, que cómo me atrevía a hacer eso en su casa. Comenzó a gritarme insultos, a decir que yo no tenía ningún derecho de estar ahí, que me odiaba y muchas cosas así. En ese entonces, yo era una persona que no decía nada, pero me tapé con las sábanas, y cuando se fue, comencé a llorar. Entendía su molestia, pero no era para tanto. Pensé que quizás estaba molesta porque cuando fuimos amigas, nunca quise hacerle el favor de ir por las pastillas que me pedía. Pero se me hacía mucho para tanto odio que parecía tenerme. Y esa noche, Ernesto me dijo que lo sentía, que por favor no le hiciera caso. Me pidió que me quedara con él para tratar de arreglar la situación, viendo una película y durmiendo juntos. Acepté y todo mejoró en esos momentos. Vimos una película, volvimos a estar juntos en la cama, y después de eso, Ernesto se quedó dormido. Cuando me estaba venciendo el sueño, escuché algo afuera. Era un sonido extraño, como de alguien susurrando. Me dio curiosidad saber qué era eso, y me asomé por la ventana. Sentí un escalofrío por todo el cuerpo, cuando vi que había una mujer vestida de blanco, parada en una esquina. Miraba justamente a la habitación donde yo estaba, como si supiera que la estaba viendo. Me quedé completamente inmóvil. El corazón me empezó a latir tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Parpadeé varias veces, pensando que quizás estaba imaginando cosas, que el cansancio y todo lo que había pasado esa noche me estaban jugando una mala pasada. Volví a mirar, y ahí seguía esa figura. Pero poco a poco se fue moviendo, y mientras lo hacía, iba cambiando de forma. Yo estaba completamente en shock. La mujer se había convertido en una cabra negra que se fue corriendo hacia el patio. Me llevé la mano a la boca para no gritar. Sentí que las piernas me temblaban y tuve que apoyarme en la pared para no caerme. Mi mente no lograba procesar lo que acababa de ver. Quise convencerme de que estaba soñando, de que era una alucinación producto del miedo, del cansancio, de todo lo que había pasado ese día. Pero estaba despierta, demasiado despierta. Me alejé de la ventana lentamente y regresé a la cama. Me acosté junto a Ernesto, pero ya no pude volver a dormir del susto. Tenía el cuerpo rígido, el estómago revuelto y una sensación de peligro que no se iba. No quise despertarlo,
No habría sabido cómo explicarle algo así sin sonar completamente fuera de mí. No pude dormir en toda la noche, y cuando Ernesto despertó, me miró extrañado. A pesar de que ya era de día, yo aún me moría de miedo por lo que había visto. Estaba claro que no era nada bueno. Y desde esa noche, todo cambió. Ernesto se fue a Ciudad de México de nuevo, y comenzó a portarse cortante conmigo. Sus mensajes eran secos, y ya ni me llamaba. Incluso comenzó a ser grosero conmigo. Era sarcástico y me trataba como si yo fuera tonta. No entendía qué estaba pasando, y traté de hablar con él. Fui a verlo a Ciudad de México para ver si era la distancia lo que lo tenía así, pero eso fue peor. Parecía estar enojado todo el tiempo conmigo. Cuando quería ir con él a la cama, me miraba con asco y salía de la habitación. Ya llevábamos 2 años juntos y jamás lo había visto comportarse así. Pensé muchas cosas, como que ya no le gustaba, que quizás ya se estaba hartando de mí y hasta que me estaba engañando. Lloré mucho, esperando que todo volviera a ser como antes, pero eso, pasado el tiempo, parecía imposible. Regresé a Puebla y todo seguía igual. Sentía una tristeza profunda, pero también una confusión enorme. Nada tenía sentido. El Ernesto cariñoso, atento y protector que yo conocía, parecía haberse desvanecido sin dejar rastro, como si alguien más hubiera tomado su lugar, y lo peor era que no sabía por qué. Intenté darle espacio, pensando que quizás necesitaba tiempo, pero los días pasaban y él seguía igual, frío, distante y a veces cruel. Sus mensajes eran breves, sin cariño, y cuando yo intentaba expresar cómo me sentía, me hacía sentir exagerada, dramática, como si todo fuera culpa mía. Poco a poco, empecé a dudar de mí misma. Mi ánimo cayó todavía más. Dejé de arreglarme, de salir, de sonreír. Volví a encerrarme en mi cuarto, como después de mi primera ruptura, pero esta vez era peor. Y cuando Ernesto regresaba a Puebla, ni siquiera me avisaba que había llegado. Me enteraba por su madre Daniela, cuando me preguntaba si quería ir a cenar con ellos. La verdad, la situación me estaba sobrepasando, y me estaba doliendo mucho. Una de esas noches que sabía que Ernesto estaba en la misma ciudad, decidí ir a verlo, esperando que todo fuera como antes si me volvía a ver. Daniela me recibió con mucho gusto. Me dijo que Ernesto estaba en su cuarto, que pasara a verlo y en un rato cenaríamos. Le agradecí y me dirigí al cuarto de Ernesto. Abrí la puerta lentamente sin hacer ruido, esperando darle una sorpresa, y lo que vi me dejó completamente inmóvil. Ernesto estaba en la orilla de la cama, besando apasionadamente a Mariana. Sus manos se movían por todo su cuerpo. Me quedé helada. El tiempo se detuvo por completo. Mi mente se negó a procesar lo que mis ojos estaban viendo, y mi cuerpo reaccionó antes que cualquier pensamiento. Sentí un mareo fuerte, un zumbido en los oídos y una presión insoportable en el pecho. Solté la puerta sin hacer ruido y di un paso hacia atrás. Las piernas apenas me sostenían. No grité, no lloré, no dije nada. Simplemente me di la vuelta y caminé, casi en automático, hacia la salida de la casa. Nadie me vio irme, nadie me detuvo. Cuando crucé la puerta, sentí que el aire me faltaba. Caminé sin rumbo varias cuadras, temblando, con la garganta cerrada y una mezcla de asco, incredulidad y dolor que no sabía cómo nombrar. Todo encajó de golpe. La actitud de Mariana, su odio hacia mí, la manera en que Ernesto había cambiado, su rechazo repentino, su frialdad, su mirada llena de desprecio. Nada había sido casual. Pero también recordé la santa muerte en el cuarto de Mariana, a la mujer de blanco y a la cabra negra.
Todo empezó a tomar una forma aterradora en mi cabeza. No era solo una traición, no solo era una relación enferma y oculta. Sentí que había algo más profundo, más oscuro. No quería decir nada a nadie, porque sabía en qué posición de tonta quedaría yo y sería la burla de todos. Además, aún amaba a Ernesto y no quería causarle problemas, aunque no quisiera verlo jamás. Daniela me llamó esa misma noche, diciéndome que algo horrible había sucedido. Dijo que Ernesto había tenido un accidente, que había salido a comprar algo y que lo habían atropellado. Me quedé en shock al escuchar eso, y fui corriendo al hospital donde me dijo que estaban. Cuando llegué, me di cuenta de que la más afectada era Mariana, quien lloraba desconsoladamente, y cuando me vio, se me abalanzó para abrazarme. Yo no correspondí a su abrazo, simplemente me quedé inmóvil. Ella me dijo en el oído llorando que todo había sido su culpa, que la perdonara, porque por su obsesión se había metido en temas que no debía para hacer que Ernesto se fijara en ella y quitarme a mí del camino. La aparté y le pregunté de qué me estaba hablando, pero cuando me iba a responder, Daniela me pidió que pasara a ver a Ernesto, quien estaba inconsciente en ese momento. Tomé su mano y le pedí a Dios que despertara. Aunque ya no quería estar con él jamás, no quería que nada malo le pasara. A pesar de todo, habíamos estado años juntos y habíamos pasado momentos increíbles. Cuando salí, me explicaron lo que había pasado y los doctores dijeron que no había muchas esperanzas. Mariana estaba muy mal y me pidió que habláramos afuera. Salimos y con lágrimas en los ojos me contó todo. Me dijo que como no había crecido con su hermano, cuando se volvieron más cercanos, se dio cuenta de que sentía atracción por él, no como su hermano, sino como hombre, y que por eso le había pedido a su Santa Muerte que le ayudara para que pudieran estar juntos, pero que a pesar de que pidió mucho por eso, jamás sucedió. Desesperada porque ya no podía más con su deseo, decidió meterse en temas más delicados de brujería, y que eso sí le había funcionado, porque Ernesto ahora sí le había hecho caso, y se había alejado de mí, pero que sabía que por su culpa le había pasado eso, porque ya le habían dicho que el mal se regresa, y más si juegas con el diablo. Su confesión me dejó vacía. Ya no sentía coraje, ni sorpresa, ni siquiera miedo en ese momento. Era como si todo dentro de mí se hubiera apagado de golpe. Cada pieza encajaba de una forma tan cruel que me dolía respirar. La obsesión de Mariana, su odio constante, el cambio repentino de Ernesto, la figura en la noche, el altar. Todo tenía una raíz que yo había ignorado por amor y por miedo. Regresé al hospital con la sensación de que algo se había roto para siempre. Permanecí ahí por varias horas, sentada, mirando al suelo, esperando un milagro que en el fondo sabía que no iba a llegar. Ernesto seguía inconsciente, conectado a máquinas, con un aspecto frágil que jamás le había visto. Ya no era el chico fuerte y seguro del que me había enamorado. Parecía un cuerpo vacío. Y en un momento en que me quedé dormida, soñé con una figura muy grande. Era la Santa Muerte que había visto en el cuarto de Mariana. En ese sueño sentí paz, no había miedo ni rencor, y en el momento que desperté, escuché que Daniela me decía que Ernesto había despertado, que estaba bien. Me puse muy feliz y me quedé pensando en la Santa Muerte. Quizás ella se compadeció de mí. Se compadeció de lo que Mariana le había hecho a Ernesto. Pasé días ahí, ayudando en lo que se necesitara, y cuando por fin Ernesto estuvo en casa, le dije que no podíamos seguir juntos, por más que me doliera, y aunque no me quería dejar ir, yo sabía que era lo mejor. No podía seguir con alguien que había estado con su hermana, aunque no fuera su voluntad, y peor aún, estar cerca de una loca como lo era Mariana.
Me despedí de Daniela, a quien le dolió mucho esa ruptura, aunque no tanto como a mí. Sentí que la vida ya no tenía sentido sin él, pero con el paso del tiempo, entendí que seguir viva también era una forma de valentía. Me alejé de esa familia, de ese pasado, y de todo lo que me recordaba la oscuridad que había tocado mi vida. Jamás entenderé lo que tenía en la cabeza Mariana al meterse con su hermano. Jamás supe qué pasó con ellos. Solo espero que ella se haya arrepentido genuinamente, aunque en el fondo siento que fue capaz de hacer algo nuevo para volver a estar con él.